Los jóvenes van a salir con el pastor Yaniel a la lección con él, a su aula, rapidito. Muy bien, muy bien. Un fuerte aplauso para los jóvenes aquí en la casa del Señor. Eso, toda la juventud edificando en el Señor, ¿verdad? Nosotros como padres responsables de ayudarlos a llegar, no solo a este lugar, sino llegar a Cristo y vivir para el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Muy bien, muy bien. Saludos a todos de nuevo. Les doy la bienvenida a este tiempo tan especial y queremos que nuestra vida sea edificada a través de su palabra, la palabra del Señor. Amén. 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 Eso. Estoy muy contento porque yo como pastor ya en algunos años ya Dios me ha permitido ver el crecimiento de la vida de muchos discípulos, personas que han venido al Señor creyendo, pero después han estado creciendo. Y para mí también estamos viviendo un momento muy especial como iglesia, donde yo veo en sus vidas crecimiento espiritual. Este mes vamos a estar como iglesia Mercy Hill todos inmersos en una secuencia de estudios, 4 estudios, que nos va a seguir ayudando para profundizar. Diga conmigo, profundizar. En algunos asientos hay un folleto verde allí que dice Gran Mandamiento. Y ahora no lo lea, no lo abra, tranquilo, manténgalo ahí. Yo sé que es la curiosidad, ¿cómo es? No, nos llama a abrirlo, pero en ese folleto están todos los estudios que vamos a estar compartiendo. De la mitad del folleto hacia atrás están todos los estudios para poder tenerlo en casa, meditar y pueda servir para tomar notas y demás. La idea principal es que en todo este mes de octubre, y también noviembre y diciembre, y hasta que Cristo venga, tú y yo podamos profundizar en Cristo Jesús. ¿Dice amén? Ese término en inglés, que es el término que estamos usando como iglesia, es deeper, profundizar más en Cristo. ¿Cuántos creen que es importante profundizar más? La relación incluso interpersonal, superficial, no es buena, no es sincera, no es agradable, pero cuando profundizamos nuestra relación, tanto como matrimonios, entre padres e hijos, entre amigos, eso va a ayudar mucho a que podamos siempre compartir y relacionarnos mucho mejor y poder dar mayor resultados en nuestras relaciones interpersonales. Pero en este caso estamos hablando de profundizar nuestra relación con Dios en Cristo Jesús. Y hemos escogido un texto clásico. Cada vez que se habla de dar frutos, de profundizar, viene a mi mente este texto de Juan capítulo 15, versos del 1 hasta el 11, donde Jesús le llama a sus discípulos y le está enseñando de la importancia de dar frutos. ¿Creen que es importante que cuando tú plantes un árbol dé frutos? Y en todas nuestras naciones hay diferentes frutos, ¿verdad? En Guatemala, ¿cuál es el fruto que más abunda, así que pudiéramos decir? Mangos, ¿verdad? En Dominicana, ¿cuál es el fruto mayor allí? El plátano, ¿verdad? Aguacate. En Cuba, ¿cuál es el mejor fruto ahí? La piña, el mango, el mamey. En El Salvador, ¿cuál es el mejor fruto? Mango. Y así, en Guatemala, ya dijimos Guatemala ya. ¿Qué otra nación se me queda? En México, ¿cuál es el mejor fruto en México ahí? Toda. Está bueno eso. Y así, miren, los frutos nos dan la oportunidad de recordar que Dios quiere que nosotros seamos como también esos árboles que dan esos sabrosos frutos en cada una de nuestras naciones y que nosotros podamos ver los principios de crecimiento. Todos nos gusta recoger frutos buenos. Dios quiere que tú y yo también podamos vivir dando, ¿qué cosa? Frutos buenos. En este texto nos deja principios espirituales por los cuales vivir. Entonces, Dios te creó para dar frutos. Y hoy quiero que veamos esto desde 2 aspectos principales. Y cuando a veces la persona dice dar frutos, se refiere a estar como teniendo un buen carácter, el fruto del Espíritu, o cualquier cuestión que ayude al crecimiento. Sí, al crecimiento espiritual, pero aquí cuando estamos hablando de dar fruto, Dios también está hablando de poder que otras personas puedan conocer a Cristo. Amén.
En Génesis capítulo 1, verso 27, Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad. Esa palabra quiere decir tengan hijos, ¿sí o no? Cuando nos dice Jesús ahora que demos fruto, está hablando de que nosotros tenemos que tener personas también que hayan nacido de nuevo en Cristo Jesús. Quiero que tengas esas dos perspectivas, carácter, pero también multiplicación en otra persona. Así que vamos al texto, Juan capítulo 15, siempre me gusta ir a la Biblia porque la Biblia habla mejor que yo. La Biblia tiene mejor mensaje que cualquier ser humano, que cualquier predicador, que cualquier maestro. Siempre usted vaya a lo que dice la palabra del Señor. Así que dice el texto, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que la limpieza es la santidad. ¿Cuántos han tenido esta planta de la uva en alguna de sus casas en algún momento? La uva en el mes de febrero, creo, se debe como que podar para que pueda dar nuevos frutos, nuevas ramas y demás. Dios quiere que nosotros, que estamos dando fruto ya, podamos dar más fruto. ¿Y cómo lo hace? Limpiándonos. La limpieza es la santidad. Dios quiere limpiarnos para que demos más frutos, para que pueda el Señor ministrar a nuestras vidas y poder glorificarle con nuestros frutos, personas que vengan a Él. ¿Dice amén a eso? Yo estoy convencido de que el Señor está trabajando con cada uno de ustedes y lo digo en virtud de la bendición de que dice la palabra. Él es la vid verdadera. Él es el tronco del pueblo de Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Mi Padre es el labrador. Cuando dice mi Padre es el labrador, me lleva a recordar que el Señor es quien está obrando en nosotros. Nunca diga, no, yo no he podido crecer porque nadie me ha ayudado. Yo no he podido crecer porque el pastor no me llamó. Yo no he podido crecer porque... No. Mira, Dios es quien da el crecimiento. Si tú tienes una relación con Cristo, el Padre va a darte el crecimiento a través de su palabra y de la poderosa relación del Espíritu de Dios que ya está en ti por haber creído. ¿Alguien dice amén a eso? Y yo estoy seguro, y lo digo con convicción, que todos ustedes están en el proceso del que el Padre está haciendo para dar crecimiento. Por eso el Padre es el labrador. Dios, el Padre, es el que está trabajando en tu vida. Puedes decirle que está a tu lado, Dios está trabajando en mi vida. Y tenemos que permanecer en Él, tenemos que vivir en Él, tenemos que entrar. Mateo capítulo 7, verso 13 hasta el 14 dice, entrar por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Cristo Jesús. Él es la puerta estrecha. La puerta del mundo y la mundanalidad y el pecado, ¿cómo es? Ancha. Ve y haz todo lo que tú quieras, que aquí no hay ley. Bueno, la palabra del Señor nos dice, si quieres caminar en Cristo, la puerta es estrecha, el camino es angosto. Hay personas que dicen, no importa lo que tú hagas, Dios te ama. Sí importa. Es importante saber que tus frutos, es decir, tus acciones van a dar muestra de quién tú eres. Porque hacemos lo que somos. Logras cada día lo que eres. No te preocupes por hacer, preocúpate por ser. Cuando eres, vas a tener y vas a hacer. Amén. Entonces, Filipenses capítulo 3 también dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro agarrar, asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, prosigo para llegar a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya terminamos en nuestro proceso de santidad? No, estamos todos en el proceso de santidad. Pablo dice, una cosa hago. Me llama mucho esa frase, la atención, que Pablo está concentrado en una sola cosa. Mire, hermano, en este mundo Dios nos creó para glorificar al Padre. Dios nos creó para glorificar a Dios. Y eso es lo único que tenemos que hacer. Pastor, pero tengo que cocinarle a mi familia, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y la agenda es larga, ¿verdad? Sí. Todo lo que hagamos tiene que llevarte
a que una cosa hago, a la salvación, a consagración, a crecimiento, a deeper, profundizar espiritualmente en tu vida espiritual. Dice amén. Si tú vas a levantarte todos los días pensando que el trabajo es lo más importante, mal. Tú vas a trabajar para glorificar a Dios, para buscar recursos, para nutrir tu familia, soportar tu familia, para que pueda vivir para Cristo Jesús. Tú vas a comprar una casa para que en tu casa sea Dios quien esté viviendo. Tú vas a estar vistiéndote y haciendo todo para agradar al Señor. Tú vas a buscar alimento para tener fuerza y energía para alabar al Señor. Todo lo que respires, alaba al Señor. Tú vas a tener hijos para que sean siervos de Dios. Tú vas a tener recursos, todo lo que Dios quiera darte para usarlo para la gloria de Dios, tanto en tu vida, tu estabilidad, tu felicidad, como en bendecir a otras personas y el reino del Señor. ¿Alguien dice amén un poquito más fuerte? Eso. Todo lo que hagamos es para una sola cosa. Una sola cosa hago, proseguir a la meta. Porque al final, todos, con poco, con mucho, vamos a ir al cielo sin ningún recurso de la tierra. Yo en estos días he estado leyendo Eclesiastés. Wow, Salomón ahí, tremendo. Toda la sabiduría, toda la riqueza del mundo y dijo, todo va a pasar. No es que sea vano sin valor, no. El vanidad quiere decir todo va a pasar. Eso va a pasar porque lo mejor está por venir. Así que tu vida tiene que estar concentrado en permanecer en Cristo Jesús. Y todo lo que hagas, desees, sueñes, es para estar en Cristo Jesús. Amén. Esa es la actitud. Tienes que tener la actitud para aprender, para tener momentos poderosos con el Señor diariamente y en cualquier lugar donde tú estés y en cualquier situación por la que estás viviendo. Hay situaciones buenas. ¿Cuántos están viviendo situaciones buenas? Ok. ¿Cuántos están viviendo situaciones regulares? Algunos sí, ¿verdad? Y otros viviendo situaciones malas. Sí, en la vida hay momentos malos, ¿verdad? ¿Cuántos han vivido algún momento malo en la vida? Levante la mano. Todos hemos vivido un momento malo, pero todos en Cristo Jesús podemos ir de victoria en victoria. Recuerda, la victoria es el fin de una batalla. Hay personas que quieren estar en victoria, pero no quieren pasar por la batalla. Entonces el Señor dice, ¿tú quieres victoria y sin batalla? Por eso nosotros tenemos que estar conscientes que es a través de muchas tribulaciones que entraremos, creceremos, conoceremos el reino de Dios. Dios nos va a ayudar en medio de las situaciones. ¿Dice amén? Pero siempre en Cristo Jesús. Y esto va a ser maravilloso. Y cuento todo esto y llevo a sus mentes a pensar en todos estos principios porque la gracia de Dios te limpió. Cuando estamos hablando de santidad es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que limpia nuestras vidas. No es lo que hagamos nosotros. ¿Ok? Porque si una persona asume de que tus obras o tus actividades o tu vestuario o tus palabras o tu rostro puede ser la santidad, está mal. Tú eres santo y tu limpieza espiritual, santidad, viene por la gracia de Dios, la misma que te salvó. Dios te salvó por pura gracia, por el regalo de Cristo Jesús para ti. Yo sé que es fuerte y que nos lleva este silencio, ¿no? Pero puedes decir un amén fuerte. Bueno, explico un poquito esto porque yo sé que, bueno, pastor, pero... Bueno, miren, la palabra de Dios cuando viene a tu vida... Bueno, les leo el texto primero, verso 3 del capítulo 15. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y está hablando Jesús. ¿Sabe cómo comienza la santidad en tu vida y en mi vida? Cuando tú has creído la palabra del Señor. Y cuando tú crees la palabra del Señor, la palabra del Señor es plantada aquí en tu espíritu. Y fíjese que yo hago así, pero hablo del espíritu, no hablo del corazón físico. De tu espíritu, y la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que hace lo que Él quiere. Cuando tú lees la Biblia, y en estos días aprendí, me gustó mucho una ilustración de un maestro que le dice a su discípulo, lee la Biblia y libros. El maestro está llevando al discípulo a leer. Y el discípulo dice, maestro, ¿sabe qué? Yo leo y se me olvidan las cosas, no retengo todo. El maestro le dice, a todos nos pasa lo mismo.
Pero entonces, ¿para qué leer si no me voy a acordar de todo? El maestro le dice, ¿ves esta coladera? ¿Sabe el coladera de... Ve al río y tráeme agua? La coladera estaba un poco sucia, así como usada. Y el joven como que medio asombrado agarró la coladera y fue al río y le hacía así al agua al río. ¿Qué le pasaba? ¿Se quedaba? No se quedaba, se iba el agua. Y el discípulo dice, el maestro estaba medio loco. Y agarraba agua y nada, no podía. Como a las 2 horas después de estar ahí, ya le dolía el brazo. Regresa donde el maestro y le dice, maestro, no pude traer agua. Le hacía así con el colador, pero no podía retener el agua. Y le dice, mira el colador ahora. Cuando tú lees, crees que se te está olvidando, pero recibes limpieza. El colador estaba limpio simplemente por haber pasado por el agua. Cuando leemos la Biblia, puede parecer que se nos olvidan las cosas, pero tu vida va a estar más limpia. ¿Quieres mantenerte en santidad? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Suceden fenómenos en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu que solo la palabra del Señor puede hacer. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? La santidad se logra cuando estás viviendo, leyendo, creyendo y viviendo la palabra del Señor. Y esa justificación definitivamente es por la gracia del Señor que te es limpiada tu vida de tu pecado y de tus pecados. Romanos capítulo 5, verso 1 te va a ayudar mucho a recordar esto. Cuando usted quiera hablar de la justicia o recordar de la justicia, vaya al capítulo 5 de los Romanos. Romanos capítulo 5 dice el verso 1, justificados pues por la fe, no dice por tus obras, sino por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La santificación y nuestra salvación viene por recibir la gracia del Señor, es decir, el regalo de la salvación por fe. Romanos capítulo 5, en el verso 8, sigue diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Él murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado. ¿Cuántos están justificados por Cristo? Ya estando justificados por su sangre, su sacrificio, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto está hablando de que tu vida y mi vida está garantizada la salvación no por nuestras obras, no por nuestras palabras, no por nuestras acciones, es por la gracia mantenedora de Dios en tu vida. Es la que te va a ayudar, el Señor te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a animar, te va a estar guiando todos los días de tu vida. Ahora el Señor te ve por la justicia de Cristo, no por tus obras. Pastor, ¿pero qué tengo que hacer? No, nada. ¿Esto te invalida de estar teniendo actividades de iglesia o actividades personales en tu crecimiento espiritual? No. Lo que estoy diciendo es que tu salvación y tu santidad no dependen de ti, depende de la gracia de Dios en tu vida. Y se incrementa en la medida que tú cultives esa relación con Dios por su gracia. Es como llegar a un banquete listo. ¿En qué puedo ayudar? Nada. Coma. El banquete está listo, ya el Señor cocinó todo. Amén. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy Dios no ve nuestros errores. Hoy Dios no ve nuestro pasado. Hoy Dios no ve los errores que vamos a cometer en el futuro. Dios nos ve por la gracia de Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante tener a Cristo. Si tú tienes a Cristo, Dios te ve a través de Cristo. Si tú no tienes a Cristo, Dios te ve por la justicia tuya.
pero cuando estamos en Cristo nos ve por la justicia de Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Ahora, estar en la justicia de Cristo nos lleva a recordar que tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él es continuar creyendo siempre, porque nuestras vidas están guardadas en Él. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Nada. Nada te puede separar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Pero lo importante es que tú confirmes que estás en Cristo Jesús. No es que estás agradando a alguien o a la iglesia o al pastor o al que dirán o a las redes sociales. No. ¿Estás agradando a quién? A Cristo Jesús. Es Cristo quien puede mantenerte limpio. ¿Tienes a Cristo? Es Él el que puede mantenerte limpio. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Me gusta mucho esta imagen que el apóstol Juan usa para describir los que ya han sido limpiados. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y aquí hay una pregunta. ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropa blanca? Y él dice, Señor, tú lo sabes. Y le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, que es la vida, que es todo lo que pasamos en este mundo, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo no creo que hay otro modo de salvación, y nunca lo habrá, que no sea la sangre del Cordero. Hay personas que creen que en algún tiempo en el futuro, como parte del fin, que va a haber personas que se van a salvar siendo degollados o sacrificados. No. La salvación eternamente es por la gracia de Cristo. No hay otro tipo de salvación, ni para judíos ni para gentiles. La salvación solo es en Cristo Jesús. ¿Dice amén a eso? Por eso dice, ellos han emblanquecido su vida, ellos se han santificado por la sangre del Cordero. Si no, la sangre del Cordero no es suficiente y va a haber que apelar a otro momento, para otras cosas, para otro modo, para poder alcanzar la redención. Mal, la redención eterna es en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén fuerte? Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bueno, tanto que es así que no tiene que ver con el estilo de ropa que usemos o el color de la ropa, porque yo estaría mal hoy, ¿verdad? Hoy no tengo ropa blanca. Pero no es tu ropa, es tu relación con Cristo. No es lo externo, es lo interno. Es tu relación con Cristo. ¿Sí o no? Y es bienaventurado la imagen que nos da Juan de lavar su ropa, quiere decir los que han entregado su vida a Cristo y la sangre del Cordero los ha limpiado. Porque solo es Cristo quien te permite mantenerte limpio, Jesús. Si el Señor está contigo, hay santificación. Si el Señor está contigo, hay ayuda en cada momento para que puedas seguir creciendo. Y en la vida aprendemos a las buenas, lo dijeron ustedes. ¿Sí o no? Es todo el fenómeno del aprendizaje es así, a las buenas o a las malas, a las buenas o a las malas. Y es lo que Pablo y Lucas también dice, que es a través de muchas tribulaciones que entraremos y conoceremos más del reino del Señor. Y Dios quiere ayudarnos, ¿verdad? Porque la tribulación produce crecimiento, paciencia, todas las cosas, ¿verdad? Muy lindo. Permaneced en mí, verso 4, permanecer en mí y yo en ustedes, dice el Señor. Y el ejemplo de permanecer es como la rama en el tronco. No puedes desrasgar una rama y pensar que esa rama va a seguir viviendo sola. ¿Puede vivir sola? No, no podemos vivir sin Cristo. No tenemos eternidad si Cristo no está en nosotros, o mejor dicho, nosotros no estamos en Cristo. Porque el cristianismo no es de que nosotros alcanzamos a Cristo. No, Cristo nos alcanzó a nosotros. Cuando nosotros tenemos esa convicción, nosotros permanecemos en Cristo. ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú lees la Biblia? ¿Por qué tú oras? ¿Por qué tú tienes ese temor de Dios? Porque estoy en Cristo Jesús. Pero todavía no te lo sabes todo, pero estoy en Cristo Jesús. Pero todavía haces esto, pero estoy en Cristo Jesús. Pero todavía te falta aquello, pero estoy en Cristo Jesús. Cuando estás en esa actitud, la bendición de Dios fluye poderosamente. Tú eres una rama que estás pegado al tronco que es Cristo. En este caso se simboliza como tronco porque Él es el tronco de David, el tronco de Isaí, ¿verdad? Él es el que da salvación. Y esto se aplica a tu vida de una manera muy, muy práctica.
así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, sigue diciendo el Señor, no puedes dar fruto. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo que nada podéis hacer si todos los días voy al trabajo, estoy aquí, Señor, estoy cocinando, estoy limpiando, estoy haciendo... No. El Señor está diciendo cosas eternas. Está hablando de la eternidad, de tu salvación, de tu santificación. Si no permanecemos en Él, no podemos hacer nada. No logramos nada eterno, porque todo lo que hagamos en este mundo va a quedarse en este mundo. Pero la eternidad solo se garantiza tanto en el estar como en el crecer en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Por eso tú y yo estamos llamados a profundizar y estar conectados con la esencia de nuestras vidas, que es el Señor, con la imagen del Señor que puso en nosotros. Y me gusta mucho la ilustración, y ya lo he usado muchas veces y la vuelvo a usar hoy, ¿verdad? Cuando Dios creó los árboles, los puso en la tierra, ¿verdad? Y cuando Dios creó los peces, los puso en el agua. Y cuando Dios creó al hombre, le puso de su espíritu. ¿Creen que eso es así? Si sacamos un árbol de la tierra, ¿qué le pasa? Se muere. Si sacamos un pez del mar, se muere. Si el hombre no está conectado a Cristo, se muere. Es la explicación más sencilla que yo he visto, que realmente me lleva a pensar, tengo que permanecer en Cristo Jesús. Tengo que permanecer cuidando. Por eso Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Cuánto le gustan los regalos? Cuando te regalan algo, tú lo cuidas. Así es la imagen que Dios quiere que tengamos de la salvación. Cuida la salvación. No depende de ti, pero te regalaron la salvación. Cuida tu salvación con temor y temblor, agradando siempre al Señor, porque así fue desde el principio. Verso 6, en que el que en mí no permanece, no tiene una vida enfocada en permanecer en el Señor, será echado fuera como ramas y se secará y se recogerán y lo echarán al fuego y arderán. Habla del proceso de la vida de una persona que se aparta o da muestra de lo que había. Yo creo que una persona que se aparta simplemente llegó el tiempo de dar muestra de lo que es. Cuando hay una persona que empieza a apartarse del evangelio es porque nunca estuvo en el evangelio, porque el que saborea el evangelio nunca se aparta del evangelio. Cuando hay una persona que empieza a dar muestra de que no está en Cristo Jesús es porque nunca ha estado en Cristo Jesús. Todo fruto cae por su peso. ¿Saben eso, verdad? Así mismo. Por eso tenemos que permanecer. Dile conmigo permanecer. Dile al que está a tu lado, yo voy a permanecer en Cristo Jesús. Si no permaneces en Cristo, es que no estuviste pegado a Cristo. Es una rama separada. Y vea el proceso. Verso 6. Será echado fuera como rama. Se secará, se recogerá y será echado al fuego y arderá. Ese es juicio final. ¿Ok? No permanecer en Cristo es igual que mantenerse en el pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? Estar separado de Dios. Si no permaneces en Cristo es porque nunca te uniste a Cristo. Porque si estás en Cristo, ¿quién te separará del amor de Cristo? ¿Está bien así? ¿Ok? Un poquito duro, pero hay que decirlo, si no, no se sana. Muchas historias en el Antiguo Testamento nos muestran personas que no estuvieron inmersos en el plan de Dios. Y en todas las historias vemos cómo el Señor los saca. Personas que se rebelaron contra el liderazgo en la nación de Israel, los sacó el Señor. A veces abrió la tierra y se fueron todos. A veces fue sacado con espada. Una gran generación murió en el desierto. No recibieron. Es decir, hay montones de historias que nos muestran que las personas que no están en el Señor, en el plan de Dios, quedan en el camino. Pero los que estamos en Cristo, que somos todos nosotros, permanecemos en Cristo. ¿Alguien dice amén? Cuando estamos en Cristo, permanecemos en Cristo. Y este es el deseo y el plan de Dios con tu vida. Yo estoy convencido que este es el deseo y el plan de Dios con tu vida. Que tú permanezcas en Cristo, que tú profundices deeper, por eso toda esta sesión, y también que puedas dar frutos, que puedas vivir dando frutos. Verso 7, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Me gusta mucho esto porque cuando estás conectado con el Señor, pide todo lo que quieras. Hay un canto antiguo que me gusta, me pide lo que quieras, yo te lo daré.
¿Recuerdan ese canto? ¿Cuántos lo conocen? Pastor, tú eres el único que lo conoce. Bueno. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya. Dice, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Uno de los beneficios que tenemos al querer dar fruto, que otras personas conozcan al Señor, al permanecer en el Señor, al estar como la rama pegada al tronco y estar en el Señor, es que Dios responde nuestras oraciones. En nuestro Padre Celestial, Él está atento a nuestras oraciones, Él es el soberano del universo. Nunca comete el error de decir en algún momento de la historia de su vida, en los tiempos malos, buenos, regular, de decir, voy a ver si Dios puede. Mira, Dios es todopoderoso. Dios sí puede. Lo que vas a decir es, voy a ver si creo lo que Dios va a hacer. Si algún defecto hay, está del lado acá, no está arriba. Voy a ver si creo lo que Dios va a hacer. De hecho, los discípulos le dijeron, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Y el Señor le dijo, voy para allá. Bueno, no le dijo así porque no era latino el Señor, ¿verdad? Hay un texto que nos asegura el escucha de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe de dónde Dios te está oyendo? Desde el cielo. ¿Sabe dónde está el cielo? ¿Saben dónde está el cielo? Aquí. Dios que está en los cielos ahora está aquí. El cielo está contigo. Por eso cuando tú ores tienes que tener la convicción de que el cielo está a tu disposición. Amén. Por supuesto, Dios está en el tercer cielo, fuera de toda la creación, está allá, soberano, pero Dios está aquí, en la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Por eso, si tú estás en Cristo, tú tienes la convicción de que Dios está contigo y Dios va a escucharte. Y aún sin decir nada, dice, aún no está la palabra en tu boca y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Está dentro de ti y lo sabe todo y lo puede todo. ¿Cuántos dicen aleluya? Él va a darte todo. Ahora, mira esto. Así le das la gloria a Dios. Así es que le das la gloria a Dios, tu Padre Celestial. Cuando nosotros estamos en Cristo, permanecemos en Él, tenemos la actitud correcta para que la santidad continúe en nuestras vidas, en la gracia y en Cristo Jesús, respetando a Dios, viviendo en su temor, con el deseo de dar fruto, y eso es que otras personas puedan conocer y recibir lo que ya nosotros tenemos, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿ok? Siempre damos lo que tenemos. Entonces, cuando tú tienes a Cristo y permaneces en Él, verso 8, así vas a glorificar al Señor. Leemos el texto que es lo más importante. En esto es glorificado mi Padre, y habla Jesús, no Pablo, no Juan, no Pedro, dice Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué cosa? Mis seguidores, mis discípulos. Cuando el Señor nos dice, esta es la manera de darle la gloria a Dios, está dejándonos un concepto importantísimo, es que no solo cuando dices gloria a Dios con tus palabras, es correcto. Es decir, sí, es bueno decirlo gloria a Dios y dilo siempre. En los momentos malos es mejor. Cuando te pase algo que te di gloria a Dios. Gloria a Dios. En los momentos buenos, ¿qué vas a decir? Gloria a Dios. Ahora, no solo son palabras. Dios dice, Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo es glorificado el Padre? En que otra persona pueda conocer lo que ya tú conoces, que des tus frutos. ¿Tú eres cristiano? ¿Cuántos son cristianos aquí? Levante la mano. Tienes que dar otro cristiano. Así es que tú vas a glorificar al Padre. Jesús también lo dijo, Mateo capítulo 5, así van a darle la gloria al Padre cuando todos vean la luz. Porque la luz no se pone debajo de la mesa, se pone arriba de la mesa para que alumbre a otros. Cuando tú tienes la luz de Cristo y te preocupas para que otro crezca y pueda crecer y profundizar en Cristo, así es como tú le das la gloria a Dios. Puedes gritarlo, puedes orarlo, puedes cantarlo, pero la gloria a Dios se le da cuando tú comienzas a dar
frutos, y es hacer un discípulo. Cuando tú inviertes intencionalmente tiempo, esfuerzo, energía, todo para que otra persona pueda ser un seguidor, entonces así es que glorificas al Señor. ¿Cuántos quieren glorificar al Señor? Tienes que hacer un discípulo. Tienes que ser discípulo y hacer discípulo. Y por eso el verso 8 termina así: y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y cuando habla de mucho fruto, está hablando de lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabes cuándo te vas a sentir realizado en la vida cristiana como discípulo que ha dado fruto? Cuando veas 4 generaciones, o te lo voy a decir más sencillo, 4 personas que hayan conocido al Señor a través del discipulado de tu vida. Tú ayudaste a una persona, y cuando veas que esa persona ayuda a la otra persona, y cuando veas que esa persona ayuda a la otra persona, listo para el encuentro con el Señor. En eso es glorificado el Padre, en que demos frutos, fructificados y multiplicados. Se lo dijo a Adán: fructificados y multiplicados. Es decir, den fruto, pero multiplíquense. Dar fruto es que tengan más hijos, pero multiplicarse es que enseñen el reino de Dios. Por eso Abel sabía lo que tenía que hacer. Y así, cuando Noé se bajó del arca, ¿sabe qué le dijo? Después lo buscan en Génesis capítulo 9, verso 1. Fructificados y multiplicados, Noé. Es decir, ten hijos, pero también enséñale lo que pasó. Y así se lo dijo a Moisés, se lo dijo a la nación de Israel, y lo dijo el salmista, y lo dijo Salomón, y lo dijo Jesús. Y por eso el Señor nos dijo: demos fruto. Tenemos que multiplicarnos para que Dios sea glorificado. Dar fruto es el resultado de una relación de amor. Verso 9. Como el Padre me ha enviado, así también como me ha amado, así yo lo he amado, permaneced en mi amor. ¿Cuántos han experimentado el amor del Señor? Vamos a permanecer en el amor del Señor. Juan capítulo 3, verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas la ha entregado en sus manos. El Padre te ama a ti y te va a entregar todas las cosas que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 6, verso 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y si algunas cosas te alcanzan, yo te las doy. ¿Cómo es? Todas las cosas Dios va a proveerlas. ¿Cómo sabes que permaneces en el Señor? Verso 10. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, y así el que permanece en mi amor recibe bendición. Cuando guardas los mandamientos del Señor, y esto se llama obediencia, un proceso de obediencia, entonces sabes que tú permaneces en el Señor. La clave de profundizar, y me gusta mucho la ilustración de profundizar en cuanto a iglesia local, en cuanto a estabilidad familiar. Cuando tú estás profundo en tu relación, en tu vida espiritual, estás profundizando en Cristo. Ok, ¿cómo se hace esto como iglesia? Mira, hermano, no porque no se vayan de este grupo y que, no. Mire, permanezca en el lugar donde está creciendo. Cuando un árbol tú lo sacas de este lugar y lo plantas allá, ¿tiene el mismo crecimiento? Como se debilita un poquito. Y si lo vuelves a sacar y lo planta aquí, ¿qué le pasa? Y si lo saca de aquí y lo planta aquí, ¿qué le pasa? ¿Va a dar los mismos frutos? Mi invitación es que te permanezcas en el Señor. Alguien dijo una vez: pastor, ustedes han logrado esto, y la iglesia La Red, y ahora Mercy Hill en español, ¿y cuándo ustedes se van? Y le digo: no sé. Nosotros vamos a permanecer aquí hasta que Cristo venga. Nuestra vida en el Señor tiene que profundizar en el lugar donde estamos. Igual que hay personas que pueden cometer errores, pueden cometer pecado, yo le invito a levantarse en el lugar donde se cayó. Porque una persona que no se levanta en el lugar donde se cayó, se arrastra y va dejando el rastro de su pecado. Pero si tú te levantas en el lugar donde te caíste, ese va a ser el lugar donde vas a florecer. Conclusión:
Verso 11, pon tus ojos en el verso 11. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Cuántos tienen el gozo de la salvación? Profundizando en Cristo, vas a vivir con gozo, con alegría, con la convicción. Miren, hermano, hay gozo en los cielos cuando pero el pecador viene arrepentido por el fruto que ha dado otra persona que le ha hablado del evangelio. Y el redarguir del Espíritu ha tocado su vida para salvación. Por eso hay gozo. Y por eso vas a tener gozo también tú, porque formas parte de la fiesta celestial cuando hay personas que se salvan. La presencia de Jesús transmitida de tu vida a otra vida, eso es dar fruto. Y hablándolo en el aspecto personal, estar conectado con Cristo es dar fruto. Conectado con Cristo es igual a dar frutos. Si tú estás en Cristo, vas a dar cristianos, ¿verdad? Si tú estás en Cristo, vas a dar vida a otra persona. Juan escribió un texto muy lindo que nos habla de todo esto. Tercera de Juan, capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, verso 4, dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Cuando el Señor ve nuestras vidas, Él no ve lo que está pasando, ni malo ni bueno en tu vida. Él ve dónde tú estás. ¿Recuerda lo que le preguntó a Adán? ¿Dónde estás? ¿Sabría el Señor dónde estaba Adán o no? Y cuando Caín, el Señor le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Es decir, Dios está muy interesado en que tú y yo permanezcamos en Cristo. ¿Dónde tú estás profundizando? ¿Dónde estás creciendo? ¿De dónde estás recibiendo? Porque eso te va a llevar a dar frutos. Frutos. Y muchos frutos. Y así el Padre es glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero invitarles a orar. Si has recibido una palabra del Señor. ¿Cuántos han recibido una palabra del Señor? Yo sé que algunos pueden decir: bueno, Dios me habló porque tengo que seguir creciendo. Otros porque tengo que seguirme santificando. Todo, ¿verdad? Pero tal vez Dios te dijo: tienes que hacer un discípulo. O Dios te dijo: tienes que confiar más en el tema de la oración. No sé qué es la parte que todo lo que escuchaste quedó en tu mente. Yo sé que quedó algo. ¿A cuántos le quedó algo? ¿Cuántos pasaron en la coladera y no agarraron agua? No importa, pero vas a quedar más limpio hoy. ¿Dice amén? Ok. Y si crees que Dios puede ministrar a tu vida a través de la oración, ponte de pie y vamos a orar diciendo: Señor, yo quiero dar más fruto. Yo quiero profundizar en mi vida espiritual contigo y quiero dar más fruto. Quiero que otras personas vengan a ti en virtud de mi relación contigo y permanecer en ti, Señor. Oremos. Padre,